Bueno, muy buen día a todos. Mi nombre es Martín Paredes y soy profesor de la Universidad de Piura y acá estoy actualmente a cargo de la Dirección de Extensión y Posgrado del departamento. Quería, en primer lugar, en nombre de la Universidad de Piura y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la cual formamos parte, darles la bienvenida a este webinar sobre inteligencia artificial. Este webinar forma parte de nuestras actividades por el lanzamiento del curso especializado en inteligencia artificial, sistemas de algoritmos y machine learning para la gestión. Este curso se desarrolla en asociación con el Data Science Center de la Barcelona Graduate School of Economics. Bueno, estoy acompañado del doctor Javier Coronado, quien es el director académico del curso, y también el doctor Joan Verdú, profesor de la Barcelona Graduate School of Economics, quien será quien esté a cargo del presente webinar. Estaría ahorita dándole la palabra al doctor Javier Coronado para que de algunas palabras relacionadas al curso y también presente a nuestro expositor. Javier. Gracias, Martín. Buenos días también a Joan y a todos los presentes. Muchísimas gracias por participar de este webinar. Efectivamente, como comentó Martín, este webinar es parte de las actividades del curso curso especializado en inteligencia artificial, que ya por tercer año consecutivo la Universidad de Piura desarrolla conjuntamente con la Barcelona Graduate School of Economics y con la consultora ECRA, a la que yo pertenezco también. Y lo que vamos a tratar de hacer en este webinar, a través de la presentación de Joan Verdú, que será en unos minutos, es precisamente darles un panorama bastante aplicado y práctico respecto de algunas aplicaciones en inteligencia artificial. Y para ello, como les decía, pues Joan Verdú, que es profesor de la Barcelona Graduate School of Economics, nos dará una presentación de aproximadamente unos 50 a 60 minutos, luego de lo cual tendremos algunos minutos para hacer algunas consultas, algunas preguntas por parte de ustedes, el público, y después tendremos oportunidad de revisar un poco, o muy rápidamente también, cuál es la oferta académica que estamos planteando en este curso de inteligencia artificial para este año 2020. Joan Verdú es el jefe de consultoría y transferencia de conocimiento del Data Science Center de la Barcelona Graduate School of Economics. Él tiene un background que mezcla academia, investigación y consultoría. Es un background bastante complejo y completo. Además, él es ingeniero y recibió un doctorado de ciencias ambientales de la Universidad de Lleida, en España. Y después de obtener este doctorado, él se interesó precisamente por la ciencia de datos y la inteligencia artificial, y alcanzó el máster de Data Science de la Barcelona Graduate School of Economics hace algunos años atrás. De hecho, él participó y fue alumno del primer máster de Data Science de la Barcelona Graduate School of Economics. Y muy importante, después de esa experiencia, él ha tenido aproximadamente 4 años de experiencia en diversas consultoras internacionales muy, muy grandes en Data Analytics, en proyectos de Data Analytics, antes de adherirse a la Barcelona Graduate School of Economics. Por lo tanto, el background que tiene Joan para nosotros es extraordinario, y estoy segurísimo que durante este webinar nos podrá compartir buena parte de su conocimiento, y espero que lo aprovechen al máximo, que sea de mucha utilidad para ustedes. Y sin más, le doy la bienvenida nuevamente a Joan y le cedo la palabra para que comience con su presentación. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, Javier y Martín, por la introducción. Déjenme compartir mi pantalla y, bueno, empecemos. Bienvenidos a este webinar a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy, introduciéndoles en esta temática que a mí la verdad que me ocupa y a la vez me apasiona, desde que, bueno, mi background, como comentó Javier, era en el ámbito de ingeniería y del doctorado, pero es cierto que con el nacimiento de este concepto de ciencia de datos,
aproveché a subirme, digamos, a la ola de esta nueva disciplina, que como verán es muy relevante hoy en día, y para mí es un gusto estar con ustedes e introducirles un poco en este tópico. Entonces, como saben, el objeto del webinar es introducirles en la ciencia de datos como motivación para el curso de especialización en inteligencia artificial que se producirá en unos días en la Universidad de Piura en colaboración con mi institución, que es la Barcelona Graduate School of Economics, y en colaboración también con la consultora ECA. Bien, pues vamos allá. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Primero lo que haremos es motivar qué es la ciencia de datos y por qué es relevante en particular en el contexto actual. A continuación haremos un poco más el enfoque en la persona que es el científico de datos, que es el encargado de extraer el jugo a todos estos datos que nos están inundando por todas partes. Y finalmente la idea era mostrar una serie de proyectos que recientemente hemos llevado desde el Data Science Center de Barcelona y esperemos que dé tiempo también a enseñar un caso muy sencillito de cómo se arma, digamos, un pequeño modelito para dar un poco la idea del tipo de herramientas y de preguntas y de respuestas que nos podemos hacer a lo largo del curso cuando implementemos diferentes metodologías analíticas. Bien, pues vamos allá. Empezaremos por la primera parte, la ciencia de datos, qué es la ciencia de datos y por qué es relevante. La relevancia, como veremos, la vamos a enmarcar en lo que es el tan conocido proceso de transformación digital. Ese proceso de transformación digital que implica inherentemente la gestión de datos y la extracción de valor de esos datos. Entonces vamos a introducir este concepto, transformación digital. Es un concepto muy oído, que lo habrán oído seguramente muchas veces, pero no deja de ser muy relevante estar al tanto, digamos, de lo que implica esto. Por transformación digital lo que entendemos es la aplicación de tecnología digital a cualquiera de las áreas del negocio. Un ejemplo muy sencillo sería una tienda, un negocio familiar que evoluciona a un negocio online, aprovechando todos los avances tecnológicos que hay, tanto a nivel de Internet, a nivel de interacción con los clientes, a nivel de envíos de mercancías, bueno, en fin, toda la tecnología aplicada en evolucionar el negocio para mejorarlo. ¿Qué implica también esta transformación digital? Un cambio de mentalidad, porque la transformación digital, al basarse en tecnología digital que está evolucionando a unas velocidades exponenciales, lo que nos obliga es a estar continuamente atentos a las disponibilidades de tecnología y de nuevas posibilidades que se abren fruto de esta evolución tecnológica. Por tanto, la transformación digital de las instituciones, de las empresas, implica un cambio de mentalidad para cuestionar continuamente el status quo, la situación actual, e innovar continuamente para adelantarnos siempre que hay una nueva oportunidad de implementar nuevos procesos, intentar cubrir ese nicho, cubrir esa oportunidad, porque si no lo hacemos nosotros, evidentemente lo va a hacer algún otro en el contexto que estamos de globalización. No solo tenemos que ser competitivos a nivel, digamos, local, regional, incluso nacional, sino que es muy posible que, si no es ahora, en breve, tengamos que ser competitivos a nivel global. Por tanto, hay que estar continuamente innovando y esa es la idea un poco detrás de la transformación digital. Una vez que hay que subirse, digamos, a esa ola, si no queremos que la ola nos pase por encima. ¿Por qué es disruptiva esta situación, esta transformación digital? Pues como pueden imaginar, hay un componente tecnológico. Cada vez hay más datos disponibles, es más fácil comunicar datos entre sí. Con el 5G, por ejemplo, estas tecnologías de comunicación de información. Hay más tecnología disponible. Móviles, por ejemplo, hace 20 años nadie se imaginaba lo que era un móvil y lo que se puede hacer con un móvil ahora mismo. Y luego hay metodologías, que es ahí un poco donde entramos nosotros, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, que nos permiten realmente gestionar esos datos y extraer informaciones relevantes para mejorar el negocio o el objeto de nuestra institución o nuestro organismo. También es disruptiva en el sentido de que se alinea más con la demanda del cliente y es más resiliente a entornos cambiantes. Por ejemplo, en la situación actual, esto es muy relevante en el entorno del COVID, supongo que a ustedes les afecta igual que a nosotros, muchos negocios han tenido que adaptarse a la situación actual. Es cierto que a algunos no les ha quedado más remedio que una adaptación traumática, que es un cierre temporal,
pero muchos negocios están aprovechando la oportunidad de esta nueva situación para volverse, digamos, más ágiles en el sentido de poder reaccionar más a cambios. Esta situación actual es un buen punto de partida para, de ahora en adelante, si se consigue mejorar esos procesos de flexibilización del negocio, para estar más abierto a cualquier cambio, cualquier innovación, cuando se detecte cambios en demanda del cliente, posibilidades nuevas de tecnología y ese tipo de aspectos. En tercer lugar, por supuesto que hay un incremento, hay un potencial en cuanto al incremento de beneficios y en cuanto a la reducción de costes de aplicar estas nuevas tecnologías que no se puede dejar de lado. Si nosotros no lo intentamos explotar, lo explotará la competencia. Por tanto, ser pionero da una ventaja competitiva importante en este entorno. Bueno, vamos a aterrizar un poco elementos de transformación digital para que veamos de qué podemos estar hablando. Experiencia del cliente, por ejemplo, lo que decíamos antes. La experiencia del cliente puede cambiar radicalmente si aplicamos, digamos, todo lo que nos puede ofrecer la transformación digital. Un ejemplo claro era la transformación de un negocio físico a un negocio online. Tener un doble canal pues siempre puede cambiar mucho la experiencia del cliente. Por ejemplo, ahora hay experiencias que se están llevando a cabo y que pronto seguramente vamos a ver cada vez más realizadas. Imaginémonos la experiencia de un cliente que sea probarse ropa virtualmente. Eso puede ser que nosotros virtualmente con una aplicación nos haga un escáner de nuestra fisionomía, con nuestra cara, tengamos un catálogo de ropa, podamos ver, digamos, cómo se plasmaría una determinada ropa en nuestro cuerpo, con nuestra figura, y a partir de ahí, si nos satisface, igual podemos ir a una compra online o podemos ir a una tienda donde sepamos que hay esa ropa con nuestra talla y ahí probárnosla para confirmar que nos va bien y nos la compremos. Ese tipo de experiencias del cliente, que cada vez son más avanzadas, una vez que un cliente se acostumbra a un tipo de experiencia con un tipo de producto, es difícil que haya marcha atrás. Es difícil que haya marcha atrás y ahora nadie se imagina pues, no comprar nada online. Pues eso sería un caso extremo, pero lleva a decirnos que la experiencia online es una experiencia del cliente, es un tema interesante a tener en cuenta porque estamos creando un tipo de relación con el cliente diferente y que difícilmente tiene vuelta atrás. Por tanto, el cliente no aceptaría seguramente interaccionar con empresas o instituciones que no le proporcionen la experiencia a la cual se está acostumbrando ahora y que le está, digamos, satisfaciendo. Un segundo tema es la agilidad operacional. Lógicamente, al tener controlados o mejor controlados los procesos de gestión, ya sea de producción, de venta, cualquier tipo de proceso de una empresa o una institución y ser ágil, eso permite una reacción mucho más rápida, como decíamos antes, a cualquier cambio que haya en el entorno de negocio, en el entorno general. Un tercer cambio es cultura y liderazgo. Está claro que aquí tenemos un papel muy importante a nivel de los gestores de tener esa visión de realmente que esto va en serio, la transformación digital va en serio y que tenemos que ponernos delante de ello. Por tanto, asumir en todas las escalas, digamos, de la institución del organismo una planificación para ir hacia un cambio de cultura que nos permita ser más flexibles en la organización y estar más dispuestos a mejorar procesos, plantearnos si lo que se hace es la mejor manera de hacerlo, si nuestro cliente o la persona que damos el servicio espera otra cosa de nosotros y eso, si no hay una cultura y un liderazgo claros que digamos que emane esa idea a toda la empresa, es difícil llevarlo a cabo. Y en cuarto lugar, capacitación de empleados. Aquí también tiene mucho que ver lo que nos encontramos hoy, que es motivando este curso, porque ¿qué pasa? Que los cambios que se están produciendo se producen a una velocidad tal, son tan dinámicos, que no es suficiente con esperar a la nueva generación de empleados, decir, bueno, pues ahora voy a contratar simplemente un científico de datos y eso me va a resolver la papeleta en mi empresa. Seguramente no, porque los datos son de tal magnitud y tan rápidos que seguramente no podemos permitirnos dejarnos a unos empleados a un lado y simplemente contratar empleados que una parte de la plantilla se dedica a la parte digital. Hay que seguramente capacitar a empleados actuales para que abracen, en cierta manera, esta nueva cultura de transformación digital en la medida que sea posible, por supuesto. Un quinto punto sería integración digital, porque es cierto que hay una mochila a la espalda de las instituciones de diferentes inversiones que se han hecho en sistemas pues, computacionales, sistemas operativos, incluso maquinaria, que eso hay que ver cómo se integra con esta nueva transformación digital. Y hay un trabajo importante de ver cuál es la mejor opción en cada caso. Finalmente, un aspecto interesante es este concepto de CAPEX versus OPEX. CAPEX sería Capital Expenditure, que es gasto en capital, y OPEX, que es gasto operacional. La tendencia que hay actualmente es que nos estamos trasladando el gasto de capital a la parte operacional. Y un ejemplo claro es la operación, la computación en la nube. Ya no hará falta tener grandes servidores en las empresas, grandes ordenadores, bases de datos locales
almacenar y ser capaces de gestionar estos datos y sacarles jugo. Ahora mismo se ofrecen unas posibilidades muy grandes de simplemente, digamos, tener eso externalizado y hacer computación en la nube. Entonces, en la nube significa que estamos computando vía Internet en unos servidores que son propiedad de Amazon, de Microsoft, de empresas, digamos, de servicios en la nube, y nosotros ese gasto ya pasa a ser un gasto de operacional. Por tanto, pagamos a Amazon o a Microsoft lo que necesitamos para computar o guardar nuestros datos. Por tanto, estamos pasando de gasto de capital a gasto operacional. Y eso es una tendencia que también se observa, que es bastante general. Ahí les pongo unas referencias por si quieren ampliar más conocimientos o más datos respecto a la transformación digital. Y en cuanto a qué pasa actualmente con esta transformación digital, estamos en un año difícil de COVID y aquí vemos que aún así esto representa, digamos, la transversalidad de la transformación digital. Aquí vemos diferentes sectores: distribución, financiero, infraestructuras, manufactura, sector público, y vemos el incremento que estaba previsto para el año presente, 2020, en transformación digital respecto al presupuesto del año anterior, 2019. Se ve que lo que estaba previsto era entre 15 y 20% de incremento del presupuesto de este año respecto al año anterior. ¿Qué pasa? Que con la crisis actual de COVID, todos los presupuestos se han reducido, pero aún así lo que vemos en la línea de abajo es que aún así sigue previéndose un incremento de presupuesto respecto del año pasado en transformación digital, incluso con esta crisis. Es decir, que es tan importante este tema a nivel transversal en todos los sectores, que se está viendo claro que se necesita invertir, incluso en situación de crisis se necesita invertir más que el año pasado. Este sería un poco el mensaje. Bien, y ahora vamos a ir aterrizando este tema de transformación digital en la ciencia de datos. Aquí tenemos un esquema muy sencillito de qué podría ser un proceso de transformación digital, que empezaría por un diseño a nivel general del negocio, cómo lo queremos desarrollar, qué herramientas tecnológicas queremos usar, social media, queremos implementar temas de Internet de las cosas, computación en la nube. Bueno, eso sería a nivel de una planificación estratégica. En esa planificación estratégica ahí tenemos un primer input de lo que sería el ámbito analítico, la persona que estuviera al cargo de temas analíticos, que sería estar en esas conversaciones, en esa planificación, para dejar claro cuáles son las tendencias en analítica, hacia dónde se va, cuáles son las nuevas oportunidades que hay en cuanto a metodologías de análisis de datos y qué restricciones impone esa visión en cuanto a planeamiento estratégico que se está discutiendo. Luego habría una segunda fase que sería el esqueleto operacional, que sería un poco más a nivel de negocio, pues qué sistemas se están manejando en cuanto a interacción con el cliente, en cuanto a planeamiento de recursos, en cuanto a la cadena de suministro. También específicamente, pues por ejemplo, a nivel, si fuera a nivel médico, pues en cuanto al registro de pacientes, cómo se gestiona. Y luego ya habría el tercer paso, que es la plataforma digital que sustenta los datos de todo ese esqueleto operacional. Esa plataforma digital, ahí también puede entrar el científico de datos para decir cuáles son los requerimientos computacionales y de datos para luego poder extraer valor de toda esa plataforma y todo ese esqueleto operacional. Y finalmente, una vez que tenemos definido ese esqueleto más la plataforma, ahí ya pasamos al negocio digital, que sería implementar pues, un poco los objetivos a nivel de productos digitales y cómo evolucionarlos. Entonces, lo que se está estilando es aplicar una metodología agile que impone, digamos, mejoras rápidas en cortos sprints, lo cual hace que sea todo el proceso mucho más ágil y mucho más resiliente a posibles cambios. Imaginemos que un proyecto antiguamente igual duraba un año. Eso hoy en día es difícilmente asumible porque puede que pasen muchas cosas durante ese año que nos obliguen a reformularlo. Si se trocea, digamos, posibles mejoras en un producto digital o incluso no digital en pequeños sprints, eso puede hacer que al acabar cada sprint se replantee cómo ha ido y cuál es la preferencia y la prioridad para el siguiente sprint y así ir mejorando de una manera mucho más ágil. Ahí el papel del científico de datos está muy claro, que es básicamente implementar y evaluar soluciones analíticas que soporten a estas mejoras en los diferentes productos. Y vamos adelante, 4 tendencias. Tenemos a la izquierda temas candentes que están sobre la mesa. Sería pues, mejorar esta flexibilidad en procesos de negocio, como hemos comentado anteriormente. Mejorar, digamos, la capacidad de nuestros empleados. Es decir, por ejemplo, intentar relevarles en tareas que se pueden automatizar 100%, pero no solo eso, por supuesto el empleado seguirá siendo válido, pero incrementar, digamos, la funcionalidad de ese empleado. Pues ayudarle con sistemas de apoyo a la decisión, de manera que pueda tomar decisiones mucho más argumentadas en base a pues, técnicas analíticas.
En cuanto a servicios al cliente, ya hemos comentado antes ejemplos, pero un ejemplo típico es la inteligencia artificial conversacional, los típicos chatbots que ahora se usan muchísimo para, por ejemplo, servicios de atención al cliente. Podemos aplicar un primer filtro de interacción con el cliente que sea, digamos, automatizado, que puede haber un sistema de preguntas y respuestas, y a partir de ahí ese filtro nos puede permitir igual reducir la carga de un trabajador de atención al público a la mitad o menos, porque ya hemos tenido un primer filtro en el cual al cliente se le puede dar respuesta de muchas de sus preguntas sin tener que pasar por una persona física, por un empleado físico de atención al cliente. Aparte de eso, pues bueno, sistemas de recomendación y proactividad para detectar necesidades. Es decir, en base a nuestro perfilado de cliente, podemos anticiparnos a necesidades que pueda tener, y el ejemplo típico sería, por ejemplo, vamos a un banco, en ese banco tiene nuestra ficha, como tiene un sistema detrás que analiza perfectamente cuál es nuestra situación y prevé cuáles son nuestras necesidades financieras de cara al futuro inmediato, cuando entramos al banco y el operador que nos atiende nos pide nuestro documento de identidad, al poner ese documento de identidad en el ordenador, aunque nosotros no lo vemos, lo que está saliendo casi seguramente en la pantalla es la recomendación de productos bancarios que seguramente nos interesa en base a nuestro perfil y nuestra situación personal. Y todo eso, lógicamente, es en base a un sistema analítico que hay detrás y que está trabajado con muchas interacciones con diferentes clientes en el pasado. Esos son temas candentes, tendencias de cara al futuro, lo que comentábamos antes de escalar todo lo que hagamos en cuanto a inteligencia artificial a la nube. Hoy en día no hace falta tener un gran servidor, un gran ordenador, incluso yo mismo desde casa como una persona individual, siempre que tenga un presupuesto para operar sobre ello, puedo montar sistemas muy complejos analíticos en la nube, con Microsoft, Amazon, y escalarlos muy fácilmente en función de mi negocio, cómo vaya creciendo. Yo iré pagando más a Amazon o a Microsoft o menos, y por tanto es muy escalable toda la inteligencia artificial, pasando a lo que se llama la nube. Luego, otro tema interesante son sistemas autónomos versus automatización. Es diferente tener un proceso automatizado, que simplemente tú envías un algoritmo y, por ejemplo, siempre que pasa alguien por cierto punto, se levanta una barrera, se baja, una cosa, eso sí, automatización, y otra cosa es un sistema autónomo, que es dotar a una herramienta artificial de una cierta inteligencia de manera que sea capaz incluso de aprender de su entorno. Dejar, por ejemplo, imaginemos un robot en un ámbito, de manera que interaccione con ese ámbito con un cierto, digamos, patrón inicial, pero que ese patrón de comportamiento se vaya cambiando en función de cómo interactúe. Imaginémonos, es un caso, digamos, futurista, pero que puede llegar, que tengamos un sistema así en nuestra casa, que esté, digamos, programado para responder en cuanto a encender calefacción, apagar luces, diferentes cosas de la casa, esté programado a priori, que venga de fábrica, pero que en base a cómo nosotros modifiquemos y nos comportemos dentro de casa, vaya aprendiendo y vaya retocando, digamos, su protocolo de actuación para hacernos la vida más fácil en función a nuestras preferencias. Esto sería un sistema autónomo digamos, con aprendizaje online. Bueno, inteligencia aumentada aquí se refiere, bueno, hay el concepto de gemelos digitales, que sería, antes de desplegar nuestros sistemas en una vida real, creemos, digamos, un mundo artificial, que sería un digital twin, un gemelo digital, donde nosotros podamos probar diferentes técnicas y ver cómo reaccionaría el cliente, el entorno, lo que fuera, a ese nuevo producto. Y una vez que estemos seguros que funciona en ese entorno gemelo, entonces ya podemos arriesgarnos a pasar a un entorno de producción o un entorno real. Inteligencia aumentada, tercer punto. Aquí se refiere básicamente no solo, o sea, sería un poco lo que se conoce como, bueno, darle al trabajador, por ejemplo, una visión artificial. Por ejemplo, esto sería un operario que esté haciendo las tareas de mantenimiento. Igual esas tareas son muy complejas, se puede poner unas gafas de realidad aumentada y en esas gafas le pueden dar indicaciones sobre la marcha de cómo arreglar una máquina muy compleja para la cual necesite las dos manos y, por tanto, el hecho de tener unas gafas que le estén enviando instrucciones y esté recibiendo lo que le está viendo permite no solo que él opere, sino que pueda tener un soporte remoto para operar. Y esto, por ejemplo, se está llevando a cabo actualmente en el ámbito médico. Puede ser que un doctor no sea especialista en un tema, pero que esté operando con unas gafas de manera que un doctor remoto le esté dando consejo sobre cómo operar esa enfermedad específica en ese caso específico. Eso sería inteligencia aumentada. Y finalmente, inteligencia artificial responsable. Aquí el tema es que, bueno, el riesgo que gran parte de la sociedad ve a estos temas es cómo vamos a dejar nuestras vidas en las manos de un robot, de un algoritmo. Entonces, eso también es un reto importante a tener en cuenta. La inteligencia artificial tiene que ser responsable, hay que evitar
digamos, modelos predictivos que promuevan un sesgo, imaginemos que promuevan un cierto, un cierto sesgo que igual está en los datos históricos, pero que no nos interesa mantener, por ejemplo, un sesgo de género, un sesgo de raza, un sesgo de cualquier tipo de sesgo que, digamos, a nivel ético no sea asumible. Eso hay que tenerlo en cuenta y ya hay técnicas para ahora mismo evaluar y controlar eso. Finalmente, datos protegidos. Lógicamente, a nadie le gusta que nuestros datos, digamos, se compartan entre diferentes empresas, pero ya se están desarrollando técnicas para que diferentes empresas con diferentes restricciones en cuanto a protección de datos puedan compartir datos solo a efectos de generar un modelo predictivo o generar una analítica mejor. Para eso están desarrollando técnicas para que las empresas en particular no estén viendo los datos de las otras empresas, pero que sí puedan construir conjuntamente herramientas analíticas que tengan en cuenta, digamos, la potencia de usar todos los datos en conjunto. Hasta aquí la parte, digamos, genérica de transformación digital, ciencia de datos. Vamos a pasar al papel concreto de la persona, del científico de datos, que sería el objetivo, digamos, de formación en nuestro curso en nuestro curso especializado. ¿Cuál es el papel de un científico de datos hoy en día? Aquí he echado mano de esta infografía que un poco hace la anatomía de un científico de datos. Aquí tenemos los diferentes puntos. A nivel, digamos, de anécdota, cabe comentar esta frase que, bueno, apareció en la revista de Harvard Business hace, creo que casi como 10 años, que es que se preveía que el científico de datos iba a ser el trabajo más sexy del siglo XXI. Es cierto que tengo que admitir que esta frase fue una de las que me convenció de intentar, digamos, evolucionar a este campo, y realmente creo que tiene bastante parte de razón. Entonces vamos a ver un poco los puntos de un científico de datos. En primer lugar, hay que estar bien educado, tiene que tener un alto nivel educativo. Aquí vemos que como aproximadamente, esto es a nivel global, la mitad de los científicos de datos tienen PhD. Esto puede evolucionar, pero es cierto que en general hay que tener una buena formación para tener suficiente base como para ser capaz de afrontar diferentes retos en cuanto a proyectos que se nos planteen. Aquí viene la parte buena. En cuanto a tasa de empleo, es muy alta, tanto lo que se ve reportado en muchos países como lo que nosotros observamos en España, en nuestros titulados, y yo diría que en Perú también debe ser así. Un porcentaje muy alto de titulados en Data Science encuentran trabajo bastante rápido. Los salarios son decentes. Aquí pone la cantidad estimada de Estados Unidos en dólares, $120.000 al año. En España, bueno, quiero decir, estas cantidades son, ya me gustaría a mí cobrar eso, tengo que decirles que no, este no es mi sueldo, pero aún así los sueldos de data scientists en general suelen ser generosos, suelen ser buenos y te aseguran un buen trabajo, incluso una dinámica muy buena, es decir, que puedes empezar un trabajo, no te gusta, es fácil encontrar otras oportunidades, ir cambiando, ir mejorando, ir progresando profesionalmente, lo cual es muy interesante. He buscado recientemente cuál es el sueldo medio de data scientist en Perú, creo que salía como 2.100 soles al mes. No sé si es muy correcto o no, pero en cualquier caso, la tendencia es que suele valer la pena dedicarse a este tema. En cuanto a conocimientos, pues básicamente lo que se necesita es estadística, matemáticas y computación. En cuanto a sectores, tradicionalmente era un trabajo para la industria tecnológica, pero como hemos visto, la transformación digital es totalmente transversal, afecta a todos los sectores públicos, privados, y si no afecta, lo afectará inmediatamente. Por tanto, como roles de data scientist, yo creo que prácticamente en cualquier empresa o institución, si no hay ahora, en un futuro muy cercano va a haber lugar y necesidad de data scientist. Por tanto, es muy transversal. En cuanto a género, es cierto que hay una tendencia a que haya más hombres que mujeres, pero he de decir que no tiene por qué ser así, y de hecho tendríamos que intentar que no fuera así. Por tanto, desde aquí animo a las mujeres que por favor, si ven que les interesa este tema, que vayan adelante, porque incluso en muchas empresas e instituciones, como hay el tema del ratio hombres-mujeres, se está promocionando a igualdad de condiciones, intentar subir el ratio de mujeres. Por tanto, las mujeres yo diría que tienen una oportunidad extra si se forman suficientemente como data scientists. Y finalmente, por supuesto, esto no es simplemente jugar con programación y números, hay que tener lo que se llama soft skills, que es ser capaz de ponerse en la piel del use case, digamos, el objeto de nuestro proyecto, ser capaz de explicar los resultados, de interactuar con managers, interactuar con los clientes finales, ser capaz de explicar resultados, cómo funciona el modelo y cómo convencemos al usuario final de que esto es relevante y que tiene sentido lo que se está haciendo. Esos serían los soft skills que considero muy importantes si se quiere evolucionar profesionalmente. Entonces, aquí a continuación presentamos una comparativa, porque lo que es un analista de datos, llevamos muchos años con este
digamos, este rol, ¿qué aporta de nuevo un científico de datos? Es cierto que siempre que se intenta comparar entre dos roles que son similares, la comparación hay una frontera un poco difusa. Básicamente yo creo que lo que teníamos que quedarnos es que el científico de datos aplica técnicas más avanzadas en cuanto sobre todo a lo que se conoce como machine learning, técnicas analíticas en general más avanzadas, crea modelos predictivos para predecir el futuro, para clasificar, para hacer sistemas de recomendación, sistemas de apoyo a la decisión, procesar el lenguaje natural para ser capaz de responder automáticamente a una pregunta que nos haga un cliente, eso sería un chatbot, detección de anomalías, es decir, que en general va en la misma línea de sacar el jugo a los datos, pero aplicando técnicas más avanzadas. Bien, en cuanto al paisaje de ciencia de datos, un científico de datos formado lo que tiene es una serie de herramientas que aquí plasmamos, no es exhaustivo, pero plasmamos en diferentes conceptos, y a partir de esas herramientas, cuando se le plantea un caso determinado, tiene que ser capaz de plantearse cuáles elegir y combinarlas de manera que dé una solución al problema planteado. Y aquí, como vemos, pues hay diferentes cosas, desde ingeniería de software, preproceso de datos, estadística, programación, matemáticas, visualización, muy importante para comunicarse con jefes, con clientes, machine learning, que sean todas estas herramientas predictivas de última generación. Hay que estar siempre al día de qué es lo que va saliendo nuevo para siempre implementar y dar un grado más de mejora a lo que podemos ofrecer. Y como decíamos antes, estos soft skills de ser capaz de comunicarse, de tener empatía con el cliente, con los jefes, ser creativo y bueno, y tener con el tiempo también, claro, si aterrizamos en empresas concretas, tener un conocimiento un poco vertical del sector donde vas a parar es también muy importante para detectar oportunidades y ser capaz de, digamos, de interactuar correctamente con el resto del equipo. Bien, en cuanto a nuevos retos para los científicos de datos. Aquí tenemos una lista, el primero de todos, Big Data y 5G. Como todos sabemos, el incremento de datos que está apareciendo en todos los sectores es exponencial. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, un gráfico muy sencillito. Como vemos, cada década bueno, está creciendo exponencialmente los datos, no solo los estructurados, que sería la clásica tabla que tenemos una base de datos, sino los no estructurados. Podemos recibir ahora como entrada a nuestra herramienta de decisión imágenes, vídeos, texto, una grabación. Todo ello hay que ser capaz de procesarlo y aprovecharlo para dar solución a los retos que tenemos. Y cada vez tenemos más de eso. Entonces, la parte buena, eso es lo que se llama Big Data. O sea, Big Data se dice Big porque, vale, cada vez es más grande. Pero ¿cuánto es Big Data? Pues para mí Big Data son unos datos tan grandes que no los puedes gestionar en tu ordenador local. Aquí en mi casa no puedo gestionar, para mí eso sería Big Data. Tengo que recurrir a la nube o a otra manera de computarlo porque, digamos, no puedo gestionarlo en mi ordenador. Es cierto que los ordenadores evolucionan, pero los datos evolucionan a un nivel tan más rápido que realmente para muchas actividades hay que pasarse a Big Data y operar en la nube. La parte buena de ello es que las redes de comunicación cada vez son más rápidas. Tenemos el 5G, como ya sabrán seguramente, que eso nos permite comunicar cualquier objeto, digamos, cualquier ordenador, cualquier cosa conectada a la red, por eso se llama lo de Internet of Things. Puede ser que ahora la cosa conectada sea un enchufe, sea un interruptor, sea una robot en una cadena de fabricación de una fábrica. Entonces, todos esos objetos están conectados, por tanto, son potencialmente usuarios, generadores de datos o usuarios de datos o usuarios de técnicas analíticas. Por ejemplo, imaginémonos un brazo articulado de un robot que esté tomando una imagen de calidad de un producto y esté decidiendo hacer algo. Si se selecciona, no se selecciona. Podemos enviar, podemos que ese robot capture la imagen, la envíe a la nube y sea en la nube nuestro servidor de Amazon el que decida qué hacer, o bien al revés. Podemos hacer computación en el extremo, que ese robot tenga incorporado una CPU que tenga el algoritmo de decisión metido allí. Nosotros ese algoritmo de vez en cuando lo podemos ir actualizando y mejorando desde la nube, lo podemos controlar, pero el algoritmo puede estar embebido en el robot y que sea el robot el que decida lo que tenga que hacer, sin esperar a que la nube le diga lo que tiene que hacer. Hay diferentes opciones y todo esto está habilitado gracias al tremendo progreso tecnológico que estamos observando en todos los ámbitos, también en el ámbito, digamos, de comunicación de datos. Datos no estructurados, ya lo comentábamos, este es un reto para aprovechar todo lo que tenemos. Mejor Machine Learning, no podemos quedarnos con lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy no va a ser suficientemente bueno el año que viene. Hay que estar continuamente
formándose, continuamente estando al tanto de las innovaciones a efectos metodológicos. Un ejemplo es Reinforcement Learning, que te permite pues, dejar, digamos, un algoritmo que aprenda sobre un entorno y que vaya mejorando en base a una interacción y a unas recompensas que recibe del medio donde está, digamos, donde está operando. Un cuarto punto, interpretabilidad e incertidumbre. Esto es importante, no es solo idea de producir una predicción que sea, vale, pues el resultado de esto es que esta imagen es un perro. No, es muy importante decir, vale, esta imagen es un perro y creo que es un perro con un 80% de probabilidad. En cambio, con un 20% de probabilidad te digo que igual esta imagen es un gato. Es muy importante ser capaz de no solo dar un resultado, sino asesorar sobre la incertidumbre del resultado que estamos ofreciendo. Eso es un tema. El otro tema es interpretabilidad. Imaginemos que generamos un modelo de predicción de una enfermedad. Llega un determinado paciente y asesoramos que ese paciente tiene esa enfermedad. Cuando ese modelo se lo enseñamos a un doctor, ese doctor no se va a creer ese modelo de entrada. Eso seguro, vamos, eso por seguro. Hay que primero convencer a ese doctor. Para convencer al doctor, evidentemente, hay que enseñarle ejemplos de aplicación de ese modelo y hay que enseñarle un poco las tripas de ese modelo. Pero el doctor no va a saber de código. El doctor, quien dice el doctor, puede ser el director de marketing, puede ser un manager, no va a mirar el código, por tanto no lo vamos a convencer enseñándole un código y enseñándole todas las tripas. Para ello hay diferentes maneras que se están ahora poniendo en boga de llevar la interpretabilidad de los modelos a un nivel que sea didáctico para cualquier persona, de manera que intuitivamente a un doctor le puedes decir, pues mira, este paciente creemos que es diabético porque vemos que tiene la glucosa por encima de este nivel, es obeso, le podemos dar diferentes pautas que intuitivamente el doctor las puede contrastar con su experiencia profesional y puede decir, pues sí, es correcto. La idea de este modelo, la intuición de este modelo es correcta y cuadra, digamos, con mi experiencia profesional. Y a partir de ahí sí que podemos conseguir que se adopte ese modelo en el entorno profesional que queríamos. Y finalmente, esto ya es un punto general, hay que traducir esa analítica a valor de negocio. No podemos ofrecerle como resultado a un manager, a un director de marketing, decir, no, este modelo es muy bueno porque su precisión con la métrica de área debajo de la curva es de 0,95. Ya vale, pues muy bien, pero no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Ahí hay que decirle, vale, pues mira, la implicación de esto es que si hubiéramos aplicado este modelo el año pasado, nos hubiéramos ahorrado $50.000. Si hablamos de eso, con una inversión de $5.000. Si hablamos de eso, de retorno de inversión, ahí sí que directamente conectamos con el gestor de la decisión y ahí sí que directamente trasladamos a valor de negocio nuestra operativa. Bueno, y aquí finalmente hay una infografía de Internet de diferentes aplicaciones de científico de datos. Esto puede ser muchísimo más extenso que esto porque hay miles de campos de aplicación, pero aquí tenemos algunos ejemplos. 0.1 tenemos aquí a nivel de agencias de viajes, a nivel de viajes, podemos hacer, por ejemplo, meternos en temas de decidir de una manera dinámica qué precio le ponemos a un billete de avión. Eso todo el mundo lo hemos visto. Según el momento que entremos a mirar un billete de avión, puede ser un precio u otro, incluso según el sitio desde donde nos conectemos en la web, puede que ese precio varíe un poco, porque igual está detectando que te estás conectando desde un barrio rico y por tanto sabe que puede exigirte un poquito más de precio para el mismo billete de avión. Modelos predictivos puede haber de muchos tipos. Aquí, digamos, bueno, ponemos, por ejemplo, el tema de predicciones del retraso de un vuelo. Se puede hacer predicciones a nivel operativo para una empresa de aviación. A nivel de marketing, pasamos al número 2, en lila. Aquí hay los conceptos de cross-selling y upselling. Sería, por ejemplo, upselling. Imaginemos que compremos un auto, un BMW X3, por nuestro perfil de cliente. Puede que haya un modelo que detecte a este cliente es posible que le podamos vender un modelo un poquito superior, que tenga mejor motor, que pongamos un navegador GPS mejor y seguramente lo va a comprar. Eso sería un modelo de upselling, de al vendedor recomendarle, digamos, unos extras que puede que ese cliente vaya a aceptar. Cross-selling sería, por ejemplo, lo que hace Amazon cuando compramos, bueno, o muchas otras webs, compramos un celular, un teléfono móvil, y a la vez, inmediatamente debajo nos recomienda, vale, pues con este celular te recomiendo que compres esta funda protectora de la pantalla y esta funda protectora de la parte de atrás del móvil. Eso sería cross-selling. Y una de las aplicaciones, bueno, esto también sale de la analítica de datos. Y luego modelos predictivos como, por ejemplo, pues diferentes compras futuras del cliente. Churn, este tema de churn es interesante, que es básicamente cómo de probable es que un cliente nos deje. Esto en ámbitos de videojuegos, por ejemplo, empresas que se dedican a videojuegos por móvil, esto es el producto estrella.
Básicamente hay que detectar si el cliente vemos que está usando poco nuestra aplicación, vamos a enviarle ofertas, vamos a enviarle promociones para que no nos olvide, para que no nos deje de lado y olvide la aplicación, sino volverle a enganchar y que nos use cada día más. Luego, social media, pues en el ámbito de social media pues hay mucho tema relacionado evidentemente con text análisis, con análisis de texto, para detectar, por ejemplo, patrones o topics, o sea, temas que estén apareciendo. Imaginaos que está apareciendo un tema relacionado con nuestra empresa que además tiene asociado un nivel de sentimiento negativo, es decir, está apareciendo un tema que es negativo y que afecta a nuestra empresa. Eso cuanto antes lo detectemos en social media, mejor, porque antes reaccionaremos. Bueno, healthcare no me lo he pasado un poco por alto, pero a nivel de salud, pues bueno, cualquier cosa relacionada con mejorar la predicción de cuál es el mejor tratamiento para una enfermedad, esto está muy al día. Y en cuanto a ventas, pues lógicamente estas son típicas aplicaciones en supply chain, pues cuál es la demanda, la previsión de demanda que tenemos para determinados productos. Esto nos puede permitir una mejora y una optimización de nuestro inventario, nuestro stock, incluso nuestra redistribución de los almacenes de cara a tener un stock de productos. Esto es una aplicación muy típica en ventas. Y luego también tema de ofertas, de a quién y qué descuento ofrecer para mejorar nuestras ventas con un margen mayor. En cuanto al número 6, automatización, aquí hay muchísimas cosas que hacer, es aplicación típica, hemos visto algún ejemplo antes, aquí hay los self-driving cars, los coches que se conducirán automáticamente en el futuro, se están haciendo muchas pruebas, pero aún toca que se estrellen muchos autos antes de que esto realmente sea viable. Y en cuanto a finanza de créditos, pues aquí hay detección de fraude, detección de riesgo, gestión de quejas. Y bueno, estos son unos campos, pero hay muchísimos otros y creo que con esto tenemos un panorama un poco general de que esto es muy transversal y que en muchos campos tiene aplicaciones muy claras y que se pueden implementar desde ya. Bien, entonces pasamos aquí al tercer punto, que es vamos a enseñar por encima una muestra de proyectos del Data Science Center. Tenía 4 ejemplos, no va a dar tiempo a explicar los 4 ejemplos, me voy a centrar en un ejemplo y dar solo el titular del resto. Los ejemplos que teníamos son en el ámbito de salud, social media, automatización y finanzas. En salud, simplemente comentar que el panorama en salud es peculiar en cuanto a analítica porque por diferentes restricciones que tenemos, que es en cuanto a privacidad, estamos tratando con datos muy sensibles de personas, de enfermedades, hay que ir con mucho cuidado, muchas veces no hay acceso a todo, pero aún así hay herramientas para gestionarlo. Fiabilidad, no podemos jugar con la salud, lógicamente, de un paciente, por tanto, hay que ser muy cautos con lo que se hace, hay que intentar tener simuladores, hay que intentar proponer cosas que no se desvíen mucho respecto del patrón pasado, sino proponer evoluciones y ver cómo reacciona el paciente, pero sin poner en riesgo nunca al paciente. Por tanto, hay que ir a una interacción mínima con el paciente. No se puede hacer como, por ejemplo, en otros ámbitos en el cual puedes permitirte hacer prueba y error millones de veces y no pasa nada. A partir de ahí, aquí hemos hecho diferentes estudios con diferentes clientes, pero no puedo entrar más en detalles sobre ellos. Pasemos al siguiente tema, social media. Aquí un ejemplo que teníamos típico, relacionado además es muy relevante con COVID, es que tuvimos un encargo de la Organización Mundial de Salud de ver cuál era el comportamiento de los usuarios en Twitter cuando mencionaban a la Agencia Mundial de la Salud referente al COVID. ¿Qué estaba pasando? Porque veían que había un comportamiento anómalo en las redes, que cada vez había más actividad y en algunos casos veían cosas raras que podían suponer como ataques abusivos. Pensaban que igual había una campaña orquestada detrás de estos tweets contra la OMS. Entonces, a partir de ahí, pues hicimos un estudio, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero sí que esto acabó en colaboración con el Instituto Reuters de Inglaterra en este artículo que lo pueden encontrar en Internet, que bueno, llega a una serie de conclusiones que efectivamente había habido un aumento en cuanto a la actividad de Twitter relacionada con COVID y la Organización Mundial, que va un poco en paralelo al incremento de la pandemia. Sí que se detectó que aparte del incremento de volumen de tweets, había un incremento del porcentual de toxicidad porque se encontró una metodología para detectar cuando un tweet es tóxico, en el sentido de que cualquier gestor de Twitter probablemente hubiera tenido que eliminar ese tweet de la conversación porque era poco respetuoso con los usuarios que mencionaba, y a partir de ahí encontramos diferentes temas y diferentes eventos que causaron picos en la conversación y que causaron, digamos, reacciones, digamos, poco respetuosas en Internet. Bien, no entramos más en detalles. El tercero, también con muy poco detalle, automatización en la industria. Aquí era un ejemplo que básicamente lo que hacíamos es pasar de una cadena de selección de calidad de granos manual, que sería este ejemplo de la izquierda, con un montón de personas seleccionando granitos manualmente,
a un proceso en el cual por en medio hay una toma de imágenes, hay una herramienta que clasifica los granos en diferentes tipos de defecto, los que estás seguros ya los aparta y por tanto salen de ese proceso, los que el algoritmo no está seguro siguen en la cinta y por tanto sigue habiendo unos operarios manuales que manualmente seleccionan esos granos, pero ya con un volumen muchísimo más bajo. Por tanto, se requiere una fracción solo de los operarios manuales para solo seleccionar los granos defectuosos que no han sido capaces de ser gestionados con un nivel de confianza suficiente por nuestro algoritmo de clasificación. Eso sería a nivel industrial. Y a nivel de fianzas, también lo explicaré un poco por encima, pero vamos a dedicarle un poquito más. Aquí el caso era, lo que se quería era un modelo de riesgo, es decir, era una empresa que lo que se dedicaba era a financiar proveedores con microcréditos, pero quería tener un algoritmo que le dijera cómo es de probable que para un cierto pedido ese proveedor sea capaz de entregar el pedido a tiempo y por tanto cobrar el dinero, digamos, de la empresa a la cual está sirviendo. Entonces, para ello, pues bueno, habría que hacer un algoritmo adecuado y montar un sistema de monitoreo para que le permitiera a la empresa seguir sobre la marcha, digamos, su portfolio de proveedores para ver cuáles siguen siendo fiables y cuál es su score de fiabilidad está bajando, por tanto es probable que esos proveedores a medio plazo dejen de ser fiables y no interese financiarlos. Entonces, para ello, pues había un workflow aquí de proceso, de primero entender los datos, explorar los datos, ver inconsistencias en los datos, armar un primer modelo para que dé la probabilidad de impago a nivel de pedido, de PO, después generar un ranking de proveedores que fueran más o menos fiables para centrar nuestro portfolio de crédito en proveedores que fueran fiables y a partir de aquí jugar un poco con todos estos, estas herramientas para ver cuál es el mejor modelo de negocio, es decir, qué porcentaje de nuestro portfolio actual podemos cubrir, qué tasa de interés tenemos que pedir a este proveedor cuando le ofrecemos un crédito en base a su probabilidad de impago, es decir, todo eso se basa en este tipo de condiciones. Y como ejemplo de tipo de gráfico que un científico de datos tenía que analizar, aquí vemos a la izquierda, por ejemplo, el resultado este sería el modelo de riesgo, de dos modelos. Tenemos el modelo Prediction 1 y Prediction 2. Si nos observamos en el modelo Prediction 2, aquí vemos que para créditos que finalmente, pedidos que finalmente fueron un default, es decir, que no pudieron cubrir con el pedido, esos serían los créditos que salen en azul. Esta manchita de azul, esta nube de azul, vemos que esos pedidos, el output de nuestro modelo dice que para esos pedidos típicamente la probabilidad de default que preveía nuestro modelo, lo que tenemos en el eje de la SIS, está más o menos entre 0,6 y 0,8. Es decir, que nuestro modelo para esos créditos que finalmente hicieron default, es decir, que no pudieron cumplir con la demanda, nuestro modelo da unas probabilidades de default entre 60 y 80%, lo cual vamos bien, este modelo es correcto. En cambio, al revés, tenemos la manchita esta más rosa, más anaranjada, en la cual en estos pedidos sí que pudieron ser atendidos, es decir, que no hubo default, el supplier fue correcto, y ahí vemos que nuestro modelo típicamente arroja unas probabilidades entre el 20 y el 40% de default, con lo cual aquí vemos que si vemos que las dos manchas están separadas a nivel vertical, cuanto más separadas estén verticalmente es que nuestro modelo está funcionando mejor. Como contraposición a este modelo 2, vemos el modelo 1 de la izquierda, en el cual vemos las dos nubes que se solapan. En el eje vertical se solapan bastante. Es decir, que puede haber un pedido que nuestro modelo diga que tenga una probabilidad de default de 0,4, cuando en realidad al final sí que fue un default. Es decir, que nuestro modelo no lo hubiera considerado como default, pero en realidad sí que fue default. Y al revés, lo mismo. Podemos ver pedidos que en realidad funcionaron bien, es decir, tuvieron un default 0, es decir, la mancha es naranja, pero en realidad nuestro modelo nos dio una probabilidad de default del 60%. Y ahí vemos que es un modelo no tan bueno. Por tanto, aquí visualmente, una vez lo entendemos, tenemos que ver que el modelo 2 es mejor que el modelo 1. Y luego a la derecha vamos a la repercusión económica de todo esto. Si en lugar de usar nuestro modelo simplemente elegimos proveedores al azar y les asignamos créditos, ¿qué es lo que pasa? La cantidad, haciendo digamos un ejercicio a pasado, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho eso el año pasado? Las pérdidas que tenemos por dar crédito a esos proveedores se representan con esta distribución de la línea azul. Y en general la media de pérdidas que tendríamos estaría alrededor de 4.000 euros para este ejemplo, que no entraremos en detalle y de hecho es artificial. En cambio, la idea es que nosotros podemos reportar que si hubiéramos aplicado nuestro modelo el año pasado, el modelo número 1,
las pérdidas hubieran sido, sería la raya vertical amarilla, hubieran sido alrededor de 2.200 euros. Por lo tanto, estamos en general mejor que haciendo una asignación aleatoria de créditos. Y en el modelo número 2, aún mejorado, sería aún mejor. Es decir, reportando a nivel de beneficio económico, vemos que si hubiéramos aplicado el modelo 2 el año pasado, con ciertas restricciones que aquí no entran al caso, no hubiéramos tenido ninguna pérdida. Es decir, que respecto de un modelo random, que teníamos una pérdida de 4.000, al mejor modelo, que es una pérdida cero, tenemos un beneficio de 4.000 euros si hubiéramos aplicado ese modelo el año pasado. Este tipo de reporte a nivel de valor económico es muy importante llegar hasta él y no quedarnos en el reporte primero, el de la izquierda, que sería puramente analítico. Bueno, y luego al final también de reporte, aquí habría un concepto un poquito más complejo, que sería qué cantidad qué volumen de negocio podemos aspirar a cubrir en cuanto a dar créditos según si tengamos un modelo u otro. Aquí no entraremos en detalle, pero sería básicamente así, que teniendo un modelo mejor podemos aspirar a dar créditos al 80% de nuestro portfolio de proveedores. Si tenemos un modelo peor, solo podemos aspirar, en este caso el modelo 1, a alrededor de un 25% del portfolio podríamos darle crédito. ¿Por qué? Porque al ser nuestro modelo peor no nos podemos arriesgar a darle un crédito a un proveedor que vemos que tiene una probabilidad de alrededor de 55% o 40% porque seguramente vamos a ser incorrectos. En cambio, si tenemos un modelo mucho mejor, nos podemos arriesgar más porque confiamos mucho más en nuestro modelo. Por lo tanto, el volumen de negocio potencial a dar créditos es mucho más. Bueno, y muy brevemente, que tenemos poco tiempo, aquí al final armamos un dashboard, un modelo, digamos, en el cual hacíamos un seguimiento de los diferentes proveedores, de su evolución temporal, de su fiabilidad y también de la evolución temporal de nuestro portfolio a nivel agregado, para ver si estamos, digamos, pues, por encima o por debajo de lo que es la competencia o de lo que es el mercado global en un sector determinado. No tenemos tiempo para ello. Y vamos finalmente a hacer un modelo sencillito para que veáis un poco, voy a salir aquí de la presentación, cómo funcionaría digamos, el papel de un científico de datos y cómo funcionaría en particular nuestro curso. Bueno, entonces, nuestro curso especializado, lo que vamos a trabajar es en Python, vamos a usar Jupyter Notebooks. Ese es un poco el tipo de notebooks que trabajamos. Lo que se necesita es una instalación local de un programario que es totalmente gratuito, que es Anaconda, con el lenguaje de programación Python. A partir de ahí se lanza una especie de servidor local, pero que básicamente es un programa, en el cual sale esta especie de web, en la cual nosotros podemos interactuar con ella. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una combinación de, digamos, explicaciones teóricas que introducen el modelo con código el cual podemos nosotros practicar. Podemos lanzar, podemos modificar, editar, podemos lanzar y ver qué pasa. Entonces, para la ventaja de usar esto que se llama Jupyter Notebooks es que no es necesario lanzarlo en local, o sea, si lo lanzamos en local, perfecto, pero la alternativa es que se puede lanzar en la nube. Entonces, aquí vemos un ejemplo, que es que este mismo notebook, bueno, vamos a hacer uno por ejemplo, pero se puede lanzar en lo que se llama Google Colab, que es que se abre desde Google Drive, se clica en Google Collaboratory y entonces aparece el mismo notebook, pero ahora mismo esto se está ejecutando en la nube, por lo cual no estamos consumiendo recursos nuestros, estamos en la nube con la memoria que tenga disponible, en este caso, Google para ello, que va a ser más que suficiente para nuestro caso. Entonces, en este caso, aquí ejemplificamos un caso que sería unos datos públicos de uso de tarjetas de crédito y una serie de información. Vamos a ver si somos capaces de predecir si un cliente nos va a pagar lo que nos debe nuestra tarjeta de crédito. Imaginemos que somos un banco, pues ese cliente, imaginemos que ha incurrido en una serie de gastos este mes, $1.000, lo que sea. Vamos a ver si ese cliente va a ser capaz de pagarnos esos $1.000 cuando venza en el mes siguiente. Entonces, para ello, aquí tenemos una lista de informaciones, hay 30.000 observaciones digamos, de clientes diferentes, con 25 variables que explican la situación concreta de un cliente en un mes concreto. Es decir, en el mes de septiembre de un cierto año, pues aquí tenemos las características del cliente, tenemos género, la educación, si es una educación alta o inferior, si está casado o no está casado, qué edad tiene, diferentes datos entonces de su cuenta bancaria, es decir, qué situación de pagos estaba en los meses anteriores, es decir, si típicamente ese cliente está al día o no está al día en pagos, luego qué facturas pendientes tiene para este mes y para los meses anteriores, sería este tema del bill, y finalmente qué pagos hizo anteriormente, para ver si realmente este cliente típicamente está al corriente de pagos en meses anteriores o no. Todo esto es un poco la descripción del dataset. Esto sería, digamos, la parte de texto de nuestro notebook.
Aquí entonces lo que haríamos sería, hay una serie de códigos, cada pedazo de código lo que podemos hacer es lanzarlo individualmente clicando aquí a Run, y a partir de aquí ya se habría hecho la ejecución, o podemos ir arriba y lanzarlo todo directamente en ejecutar todas, es así de fácil. Entonces, a partir de aquí, pues un poco el workflow sería cargar los datos, que sería con este código, aquí echaríamos un vistazo a los datos, entonces aquí usaríamos algún modelo de Machine Learning, en este caso usaríamos la librería de Scikit-learn, cualquiera de estas líneas, pues clicaríamos a Play y se ejecutaría, a partir de aquí echaríamos un vistazo a los datos, seleccionaríamos cuáles son las columnas que creemos que son predictivas a la hora de determinar si un cliente va a estar al corriente de pago o no, podemos seleccionar algunas y descartar otras. A partir de aquí partiríamos nuestro dataset en dos partes, una que se llama la de entrenamiento, que es el train, y otra la de testeo, que es la de test. Con la de entrenamiento intentaríamos armar el mejor modelo predictivo posible y luego comprobaríamos la bondad de este modelo, es decir, cómo bien se comporta, aplicando ese mismo modelo a la parte de test. Es decir, que en la parte de test nunca hay que usar los datos que ya hemos usado para entrenar porque si no estaríamos haciendo trampas. Entonces, aquí un ejemplo muy típico de un modelo intuitivamente muy fácil, que es un árbol de decisión. Un Decision Tree Classifier, este es muy sencillito. Vamos a construir un árbol de decisión juntando los datos de entrenamiento y a ver qué pasa. Un árbol de decisión sería el típico, es decir, bueno, el output sería algo tipo así. Siempre que mi cliente tenga una edad por encima de 40, es un ejemplo, me lo invento, por encima de 40 y luego tenga estudios universitarios y haya estado al pago en los últimos meses, la probabilidad de impago va a ser muy baja. Vamos al caso contrario, siempre sea un cliente, bueno, no quiero ser sesgado, pero un cliente joven, pocos estudios y que anteriormente ya haya tenido problemas de pago, seguramente la probabilidad de default sería más alta. Entonces, eso se podría plasmar en un árbol de decisión, pero que puede que lo podamos contrastar con nuestra intuición, pero que ha sido creado simplemente en base a los datos históricos. Es decir, que hacemos que los datos históricos hablen para llegar al mejor árbol de decisión que nos sirva para predecir este riesgo de default. Esto se haría instanciando aquí este modelo, ajustándolo a los datos de entreno y a partir de aquí prediciendo sobre cualquier dato. Entonces aquí lo que podemos observar es que si predecimos sobre los mismos datos sobre los que entrenamos, que serían los datos de entrenamiento, nuestra performance, nuestra accuracy, o sea, la bondad del modelo sería del 100%, que es lo que tenemos aquí. En cambio, si ahora pasamos a aplicar este modelo a los datos de test, resulta que este modelo solo da una accuracy, una performance, digamos, del 72%, es mucho peor. Entonces, aquí es donde hay que entrar el expertise, digamos, del científico de datos, es decir, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que hemos hecho mal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a las preguntas que típicamente se haría un científico de datos a resultas de este modelo. Mientras las cubro, voy a lanzar a ejecutar este modelo para que veáis que esto funciona sobre la marcha bastante rápido. De hecho, funciona muy rápido en cuestión de segundos. Ya ha llegado hasta el final, como veis, acaba de llegar hasta el final. Lo único que tarda un poquito más es hacer el plot del árbol de decisión, porque tiene que colectar, es un árbol un poco complejo. Pero por lo demás, hasta aquí, como veis, ha llegado rapidísimamente con la computación en la nube. Entonces, ¿qué cuestiones nos tenemos que plantear como científicos de datos? Pues, ¿por qué no está funcionando este modelo? Porque en los datos de entreno me funciona muy bien, en los de testeo me funciona muy mal. Eso es un topic que se llama overfitting, que es que hemos hecho un modelo que está demasiado adaptado a los datos de entreno y no generaliza bien. Cuando le pasamos un nuevo dataset, no funciona bien. Ese es el típico concepto de overfitting que hay que discutir y hay que ver cómo combatirlo para que nuestro modelo sea generalizable y para cualquier dataset funcione siempre más o menos igual de bien. Luego, ¿este modelo es balanceado? Esta es otra pregunta que tendríamos. No lo hemos comentado antes, pero típicamente los notebooks que pasaremos serán en inglés, porque tenemos así el material, o sea que tenéis que ser capaces de leer inglés, pero el teaching será en español. Omiros, que es el profesor principal del curso, habla perfectamente español y puede interactuar con vosotros, o sea que a nivel oral, escrito, lo que queráis, podemos interactuar en inglés sin problema. Este modelo es balanceado, pues ese es un concepto importante, porque ¿qué pasa? Que aquí estamos intentando predecir la probabilidad de impago, pero típicamente si tomamos un dataset, el porcentaje de casos que ha habido impago es muy bajo, igual tenemos, no sé, el 10% de impagos o el 5% y el resto son no impagos. ¿Es eso importante? Sí, es muy importante tenerlo en cuenta cuando se construye un modelo porque afecta la manera de construir el modelo. Si no se tiene en cuenta, es posible que acabamos prediciendo un modelo que siempre prediga que nadie va a hacer impagos.
porque así igual le da un porcentaje de accuracy bastante bueno, porque de hecho el 95% de la gente paga. Por tanto, si predigo que siempre va a pagar todo el mundo, mi accuracy va a ser del 95%. Y eso es un problema, porque es un modelo que no nos va a servir para nada. Aparentemente va a dar una buena accuracy según la métrica que elijamos, pero no nos va a servir para nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego otro tipo de cosas, ¿qué tipo de datos son relevantes? Es importante usar la edad, es importante usar la educación, es importante usar el género. Eso es algo que tenemos que explorar para ver realmente si tiene sentido usar todos estos datos y cuáles son los datos que son más relevantes a la hora de predecir si alguien va a pagar sus facturas. Y bueno, este tipo de cuestiones serían un poco las que entraría en ellas un científico de datos. No entraré en todas ellas, pero creo que pues doy un poco la idea de qué es lo que sería relevante tener los skills suficientes para ser capaz de responder. Bien, entonces volvemos a la presentación. Y con esto ya básicamente hemos acabado. Bueno. Y todo esto para decir que el siguiente paso, después de esta presentación, creo que espero haberles transmitido la importancia y la relevancia de formarse en ciencia de datos y pues por nuestra parte el paso siguiente pues pues, su posible formación como data scientist podría ser pues el curso especializado en inteligencia artificial que próximamente pues comenzará. Muchas gracias y si os parece paso de nuevo la palabra a Javier. Una pregunta estaba dirigida a indagar si un científico de datos puede trabajar con robótica. ¿Tú qué opinas, Joan? Bueno, claro, a ver, un científico de datos precisamente puede trabajar en un equipo en el cual haya robótica, seguro. Porque, por ejemplo, un científico de datos se puede encargar del algoritmo que clasifica una cierta imagen, de manera que luego el robot alargue el brazo y agarre un producto u otro o lo deseche en función de esa imagen que le ha llegado y ese algoritmo que ha clasificado ese producto en defectuoso o no defectuoso. Es decir, como parte de un equipo de robótica, seguro que sí. Ahora, si el científico de datos a la vez es capaz de entender robótica y programar un robot, eso ya depende ya de cada uno. Yo no diría que eso es un científico de datos, alguien que programa, digamos, el funcionamiento operativo de un robot, pero sí, digamos, la parte analítica que hay detrás de ese robot. Gracias. La otra pregunta que nos comentaban algunos participantes estaba relacionada a cuál es la herramienta más adecuada para trabajar con un volumen de datos grande. Sí, vamos a ver. Para eso, para el trabajo, a ver, básicamente la respuesta sería trabajar en la nube. O sea, como comentábamos antes, para mí Big Data es en el momento que estás gestionando unos datos con unas técnicas que no lo puedes ejecutar en un tiempo razonable en local, ya sea en un ordenador o un servidor de... Entonces, a partir de ahí, técnicas, pues lo que está digamos, ahora más en boga es los servicios en la nube. Es decir, tanto Amazon tiene un servicio que se llama Amazon Web Services, Microsoft tiene un servicio que se llama Azure. O sea, la mayoría de grandes empresas está proporcionando herramientas para trabajar en la nube. ¿Esas herramientas cómo funcionan? En algunos casos, por ejemplo, hay un lenguaje que se llama Spark, que está bastante pensado para trabajar en la nube. En cambio, la tendencia es que no se necesite lenguajes de programación específicos para trabajar en la nube y para trabajar con Big Data, sino que también se pueden usar lenguajes de programación más estándar y en particular, por ejemplo, Python, pues se puede hacer un deployment, digamos, una puesta en producción de modelos basados en Python, pero desplegados en la nube en un entorno y en un pipeline, digamos, en un proceso que está montado sobre Amazon Web Services o sobre Microsoft Azure. O sea que digamos que usar Python, por ejemplo, es también válido para trabajar con Big Data, no se necesita un lenguaje específico. Gracias, Joan. Tenemos otra pregunta de José Antonio,
Y la pregunta es, ¿cómo puedes aplicar inteligencia artificial en la educación? Aplicando aprendizaje automático, machine learning, o profundo, deep learning. Sí, perdón. A ver, esta pregunta puede ser puede tener muchos aspectos, porque a nivel educativo, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en una institución lógicamente educativa y como institución hay múltiples aplicaciones de Machine Learning en la parte, digamos, de gestión educativa. Es decir, por ejemplo, predecir cuándo una solicitud de un alumno va a acabar en un alumno que realmente llegue al máster o un alumno determinado, cuál va a ser su desempeño, es decir, por sus características y por diferentes aspectos que tenga, cuál es tu previsión de si realmente ese alumno va a tener problemas educativos o no, si hay que reforzarle algún aspecto o no. O sea, se pueden hacer modelos predictivos basados en alumnos que afronten diferentes tipos. Para potenciar el aprendizaje, más que ciencia de datos, yo creo que es más un tema tecnológico. Es decir, y más con la situación actual de COVID, nosotros mismos lo estamos sufriendo en nuestras carnes, que no hemos podido hacer clases presenciales desde hace unos días. Entonces hay un tema más de aplicar las tecnologías disponibles. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo estamos operando en Machine Learning en la asignatura, pues claro, nosotros hacemos ahora todo online, aplicamos Google Classroom. En Google Classroom hay diferentes modalidades que permiten interactuar con el alumno, compartir vídeos por adelantado, compartir asignaciones de proyectos. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo cuando hacemos una asignación de un modelo predictivo, pues una cosa entretenida de hacer es hacerlo en formato de competición. Entonces, para eso hay unas webs que se pueden montar unas competiciones de a ver quién hace el mejor modelo predictivo, también montando unas redes de discusión para que los alumnos puedan entre ellos discutir, pues mira, yo he probado esto y me ha funcionado. Otro que pueda comentar otras cosas, interactuar con el profesor en una especie de chat, y que al mismo tiempo los alumnos puedan ver reflejado, digamos, el esfuerzo que están haciendo en un ranking, digamos, de cómo su situación actual del assignment, del proyecto, es buena o no comparada con sus compañeros. Es decir, que estamos haciendo lo que se llama gamification de Project Assignments, que esto pues no se hacía previamente porque no había la tecnología disponible, pero esta parte es más, yo diría, tecnologías disponibles más que ciencia de datos en sí. Gracias, Joan. En realidad tenemos una gran cantidad de preguntas de diferente naturaleza. Voy a tratar de seleccionar las que considero que pueden ser más interesantes para todo el grupo. Y hay algunas preguntas relacionadas también a la estructura del curso que, como les dije, voy a comentar en breve una vez terminemos esta ronda de preguntas más de orden especializado. Voy a plantear dos preguntas más y de ahí pasamos a la parte de la explicación un poco del curso. Hay una pregunta bien interesante. Nos dicen, ¿qué técnicas puedo aplicar de inteligencia artificial para un sistema de seguridad de video? Hay una clarísima, y de hecho tengo una anécdota al respecto. Si todos conocéis al dueño de Facebook, que es Mark Zuckerberg, pues claro, lógicamente está muy al día de las técnicas disponibles y al parecer su casa la tiene muy, digamos, al día en cuanto a posibilidades de automatización y de aplicación de inteligencia artificial. Y entonces un ejemplo claro es que a la entrada pues tiene una cámara y lógicamente cuando llega alguien conocido, pues no hace falta ni que saque la llave, la puerta se abre. Cuando llega él, se le abre la puerta. Cuando llega alguien desconocido, pues no se abre la puerta y igual le pueden enviar algún aviso. Cuando llega alguien conocido pero que no tiene llave, igual le avisa, está llegando, en fin, fulanito de tal, quien sea. Que esa aplicación es muy inmediata, es típicamente de identificación de personas con imagen, y eso pues con una cámara de seguridad se hace, y de hecho también se está planteando en tiendas. Bueno, como sabéis, creo que en China también están controlando a la población con diferentes cámaras, y la aplicación típica es esta, es la de identificación de personas. Eso sería un ejemplo. Y bueno, evidentemente, imaginemos un caso un poco más llevado a una aplicación concreta. También puede detectar personas, digamos, sospechosas, no solo personas, sino sospechosas. Igual personas que vayan con la cara cubierta, puede detectar como un sospechoso, igual ya enviar un aviso, no solo al propietario, sino igual a la policía. Decir, ostras, se está acercando a alguien sospechoso porque se está acercando a mi domicilio con la cara tapada. Eso es muy extraño. Por favor, avisa a la policía. Igual no tienes que esperar a que intente forzar la puerta. Con que se acerque con la cara tapada, lo puede clasificar y enviar a la policía. Magnífico. De hecho, me esperaba precisamente una respuesta de esa naturaleza porque de hecho ya existen desde hace muchos años en realidad sistemas de captura de videovigilancia
que se utilizan precisamente para predecir cuestiones de seguridad en vía pública, ¿no? Esto ya existe en algunas ciudades inteligentes en Corea, en Japón, etc. Y esto está basado precisamente en una serie de algoritmos que capturan información que, como Joan había explicado, pues es no estructurada, imágenes y otro tipo de información que luego puede ser analizada por un algoritmo que genera una predicción o algún tipo de proyección respecto a lo que podría estar ocurriendo. Una última pregunta que quiero rescatar para ya pasar a la explicación breve también de la estructura del curso es la siguiente. ¿Podría predecir con ciencia de datos, se entiende, la falla o una falla en una infraestructura eléctrica? Aquí quiero darte un poquito más de detalle, Joan, porque de repente la pregunta tampoco es tan exacta. Vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Se podría predecir la falla de una infraestructura eléctrica a través de algún modelo, una modelación a través de algún algoritmo de inteligencia artificial? Sí. Bueno, eso correspondería al tipo de modelos que se llama supervisados. Entonces, siempre que tengamos una historia de funcionamiento del tipo de maquinaria o objeto que estemos hablando, en el cual en esa historia tengamos suficientes características de la máquina o del objeto y tengamos la etiqueta de decir, mira, en este momento falló. A partir de ahí hay posibilidades, porque entonces ya pasa a ser un tipo de caso, digamos, de modelo supervisado, que tenemos una serie de variables explicativas y una salida que si hay fallo o no hay fallo, y a partir de ahí empezamos a aprender. Y de hecho esto se ha hecho y hay un campo, digamos, dentro de supply chain. En mi anterior trabajo en la multinacional, de hecho, había un equipo que se dedicaba a esto y tiene el nombre bueno, yo creo que entra en esta línea, de Predictive Asset Maintenance, que es decir, no esperemos a que falle, sino que vamos a detectar, digamos, síntomas tempranos de que se está degenerando el funcionamiento de una máquina para lanzar, digamos, un proceso de mantenimiento. Entonces, eso sirve para optimizar, no solo detectar fallos, sino optimizar el planeamiento del mantenimiento de manera que puedas priorizar máquinas en las cuales te esté empezando a dar señales de que hay algo que funciona de manera un poquito anormal. Y, por ejemplo, a nivel, digamos, más intuitivo, puede ser que incluso un humano no detecte, pero puede ser que una grabación de sonido nos dé una pista que nosotros igual no somos capaces de verlo, pero si tenemos grabaciones de sonido del pasado de diferentes máquinas que luego acabaron fallando, podemos ver que igual haciendo una descomposición de series de Fourier o diferentes longitudes de onda en el cual esté variando la intensidad, igual eso puede ser un predictivo de que esa máquina va a acabar fallando en cierto tiempo, en X días o lo que sea. Entonces, si tenemos esa información, que es lo principal, tener información suficiente para entrenar el modelo, hay un campo muy amplio para aplicar eso y se está aplicando, de hecho, en ámbitos parecidos a ese. Bueno, muchas gracias, Joan. Ahora pasamos a un conjunto de preguntas, que hay varias preguntas que están relacionadas al grado de entrenamiento que debería tener un participante del curso que estamos proponiendo a partir del día 24 de noviembre, principalmente en programación y en nivel de conocimientos matemáticos. ¿Tú qué podrías comentarnos, Joan? No hay un requisito estricto en cuanto a nivel de programación o conocimientos matemáticos, pero está claro que tener algo de conocimiento, haber programado alguna vez y tener exposición, digamos, a una cierta analítica, es decir, tener un background en el cual se haya estudiado algo de analítica, aunque no sea al nivel, digamos, de machine learning, sino que los estudios pues haya tenido algún, pues, no sé, econometría o algún tipo de interacción con analítica, ayudaría a tener un entendimiento más fácil de los materiales del curso y seguramente igual a evolucionar un poquito más los materiales, porque tener en cuenta que normalmente los materiales luego se plantea al final de los módulos unos proyectos a trabajar. Entonces, lógicamente, si el nivel de partida de un estudiante es más alto, seguramente los podrá trabajar hasta un nivel superior que si el nivel de partida es más bajo y, por ejemplo, pues tenemos que dedicar más esfuerzo a la parte de programación para llegar al nivel necesario para desarrollarnos bien. Eso sería un poco... Excelente, gracias, Joan. A los participantes, ahora lo que voy a plantearles es compartir la pantalla para poder
explorar muy brevemente cuáles son las características del curso, el background de los profesores, ¿de acuerdo? Y finalmente, y aprovecharé también para responder algunas de las preguntas que de hecho también se han estado haciendo respecto de algunas características de este curso. Y finalmente, ya para cerrar el webinar, estaremos planteando, entiendo que Posgrado UDEP estaría planteando una encuesta, ¿de acuerdo? Por favor, si la pueden rellenar, sería magnífico. A ver, voy a compartir mi pantalla. Lo que vemos, ¿se puede ver? Joan, ¿me haces un ok? Sí, perfecto. Lo que podemos ver ahora es precisamente la pantalla de la web del curso especializado en inteligencia artificial. Este curso especializado, dentro de la web tienen la presentación del curso, el plan de estudios, los profesores, la inversión, el proceso de inscripción, bueno, el webinar, información del webinar que estamos teniendo actualmente y, por supuesto, todos los canales para solicitar información adicional relativa a este curso. Bien, primero, la metodología es una metodología hands-on, es decir, es una metodología muy, muy práctica, ¿de acuerdo? Y va orientada a desarrollar de manera rápida el manejo de los principales conceptos de Data Science y habilidades básicas de manejo de las principales herramientas de programación, modelos, algoritmos en general y algoritmos de Machine Learning en particular, ¿de acuerdo? El perfil del participante, en realidad, como había comentado Joan, es muy amplio, ¿no? Puede ser personas con experiencia, profesionales con experiencia en administración, logística, negocios, economía, estadística, matemática, ingeniería. Realmente es bastante amplio. Como decía Joan, no se requiere un conocimiento significativo en materia de programación o en materia de matemática o estadística, pero lógicamente tener un conocimiento previo ayuda, ¿no? El curso tiene, se divide en 30 horas, como se observa aquí, son 30 horas virtuales, divididas en 3 módulos. Introducción a la ciencia de datos, donde además nos vamos a concentrar fundamentalmente en aprender Python, en aprender rápidamente algunos aspectos de programación en Python que serán luego utilizadas en los módulos siguientes. Son 10 horas de introducción a la ciencia de datos y también se les va a dar una organización de qué cosa es la ciencia de datos, porque existe realmente bastante desorganización respecto de diferentes conceptos como Big Data, Data Mining, Data Science, inteligencia artificial, etc. ¿De acuerdo? En el siguiente módulo, este primer módulo lo dará Eric López, profesor chileno de la Universidad Santa María de Chile, experto en ciencia de datos. Y los siguientes 2 módulos ya entran en el detalle de programación y aplicaciones del Python a la ciencia de datos. El primer módulo será un módulo dirigido a aprender sobre sistemas, es decir, fundamentalmente algoritmos que, como Joan ya había adelantado, pueden dividirse, por ejemplo, en algoritmos de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, es decir, aprendizaje con reglas o aprendizaje sin demasiadas reglas o parámetros. Y el tercer módulo está fundamentalmente relacionado ya a algunas aplicaciones un poquito más avanzadas para captura de información, que vendría a ser data mining, y algún análisis con esa información y algunas aplicaciones adicionales. Respecto de los profesores, como les decía, Eric López, que es Data Scientist, experto en el manejo de R y Python, les va a dar la primera semana, o las primeras 10 horas que vendrían a ser este entrenamiento rápido en Python. Y Omiros Papaspilopoulos, que es el director de la maestría de Data Science de la Barcelona Graduate School of Economics y nuestro socio estratégico junto con Joan en este curso, va a ofrecer los 2 cursos siguientes. Y como ya lo mencionó, bueno, Omiros es
castellano parlante en realidad, es griego, pero habla muy bien el castellano, no se preocupen por eso. Sin embargo, sí, el material y alguna exposición pues estará siendo en inglés debido a que los materiales normalmente y el lenguaje normalmente está en idioma inglés, ¿no? El lenguaje de estas aplicaciones. Sin embargo, con Omiros pueden interactuar de manera completamente libre en castellano sin ninguna dificultad. Y él estará dando entonces las 20 horas siguientes de este curso especializado. Por ahí me preguntaban si es que iban a haber trabajos grupales. Debido a que se trata de un curso de 30 horas, en realidad lo que se van a hacer a lo largo de las clases, dentro de las clases, son lo que llamamos assignments, ¿no? Que son pequeños proyectos para ir aplicando algunas de las técnicas que se van a ir estudiando. Lógicamente, siempre se puede trabajar fuera de clase, en grupo, para ir practicando estos assignments, ¿cierto? Sin embargo, no tenemos específicamente un marco para un trabajo grupal en estos pequeños proyectos, mini proyectos que se van a ir desarrollando. Bueno, en la página web udep.edu.pe inteligencia artificial, está toda la información adicional. Ya saben que la inversión es 2.500 soles por estas 30 horas lectivas. El proceso de inscripción es relativamente sencillo. Básicamente lo tienen en 5 pasos, ¿de acuerdo? Y está todo detallado en la web. Y por supuesto, si tienen alguna duda, pueden escribir un correo a posgrado1@udep.edu.pe y pueden llamar al teléfono 213-9600, anexo 2221. ¿De acuerdo? Otro punto importante es, por favor, fíjense el horario. El horario lo estamos teniendo martes y jueves de 7 a 9 a.m. y sábados de 8 a 11 a.m. o hasta las 12 del mediodía. Y esto es porque creemos importante que podamos tener el curso por las mañanas, donde estamos frescos realmente, porque es importante estar muy fresquitos, y para no, lógicamente, cortar ya las actividades del día, ¿no? Entonces, súper importante tener en consideración el horario. Hay algunas otras preguntas que quedan en el tintero. Si necesita tener un pregrado terminado para llevar el curso, por ejemplo, no necesita tener un pregrado terminado para llevar el curso. ¿Y qué aplicaciones de Data Science se puede hacer desde el Estado o gobierno? Y esta es una pregunta en realidad que podría responder Joan, pero creo que me voy a y rogar, Joan, si me permites ese pequeño placer de responder a esta pregunta. Y de hecho, en el caso peruano ya existen aplicaciones de Data Science en el caso de algunas entidades públicas. Por ejemplo, la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ya aplica ciencia de datos, ¿no? Para una serie de actividades. Entiendo que la Contraloría General de la República también está desarrollando algunas aplicaciones. El Indecopi, de donde yo provengo también, está desarrollando una serie de aplicaciones de ciencia de datos, por ejemplo, para poder clasificar adecuadamente reclamos en materia de protección del consumidor, para saber en qué medida un reclamo puede transformarse luego en una denuncia y por lo tanto tratar de darle un tratamiento, un protocolo de solución de esa controversia de una manera más eficiente. Hay una pregunta de Andy Barreda muy puntual que sí quiero responder también. Dice, después de terminar el programa, para poner una consultora de Data Science, ¿qué equipo de personas necesito y cómo ofrecer los servicios a los clientes? Andy, esa es una muy buena pregunta, pero que escapa al ámbito académico que a nosotros nos corresponde, ¿no? No te podemos dar esa información en la medida que nosotros básicamente ofrecemos un servicio pedagógico, académico, Andy. Sin embargo, lógicamente te deseo muchísima suerte en cualquier emprendimiento que tú quieras llevar adelante. Y por último,
Bueno, ya nos habían preguntado si es que era necesario tener conocimientos de Python. Como hemos dicho, siempre ayuda, lógicamente. Sin embargo, vamos a tener 10 horas de entrenamiento práctico en Python y a través de los notebooks que se van a estar utilizando, que son realmente, realmente un manejo relativamente sencillo. Por lo tanto, la respuesta es que no es estrictamente necesario tener conocimiento de Python previo, pero lógicamente siempre, siempre es bienvenido y ayuda un poco más. Bueno, magnífico. Muchísimas gracias nuevamente por responder a la encuesta y también por su participación en este webinar. Y por supuesto los animo a todos a explorar la web de la Universidad de Piura para poder participar ya en el curso que comienza el día 24 de noviembre y que tendrá la participación de profesores de la Barcelona Graduate School of Economics. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Joan, también por tu participación y a Posgrado UDEPA por todo el apoyo técnico que nos han dado en este webinar. Les deseo a todos un excelente día. Espero que este webinar les haya parecido interesante y nos vemos el 24 de noviembre. Esperamos. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.